Quisiera aprovechar la próxima semana, el próximo domingo, que es como intermedio entre la conclusión de este estudio y el inicio de otro material, que sería el libro de Esther. Es un material muy interesante también. Quisiera aprovechar el próximo domingo para traer invitados, es decir, por cierto, tenemos una invitada de Mariana, ¿verdad? ¿Tu hermana? Una visitante, pues. ¿Mitzi? Mucho gusto, Mitzi. ¿Es hermana de Mariana? Ah, Paola. Entonces, ¿qué dijo Mitzi? O yo escuché mal. Paola, bienvenida. Voces en mi cabeza. Paola, bienvenida, mucho gusto. Yo creo que siempre tenemos como que alguien que quisiéramos invitar, pues, o que le hemos compartido el Evangelio, y en ocasiones no hay bueno, o quizá el material pensamos que puede ser un poquito complicado, o no sé, por los temas que estamos viendo, pues, que son como un poco más profundos o enlazados con otros temas que hemos visto antes. Entonces quisiera aprovechar el próximo domingo para justamente compartir de una manera sencilla y también, no sé, masticable o como se dice, digerible, para traer invitados, que podamos, incluso si no pueden venir, mandarles la liga y decirles, miren, te invito a que escuches este mensaje de este domingo en particular, porque quiero compartir el Evangelio. Hemos hablado mucho del Evangelio, muchas veces en Romanos, en Hechos, en Efesios, cada vez que compartimos, hemos hablado de la obra de Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Pero quizá podemos darle otro acercamiento de otra manera para personas que nos visitan por primera ocasión, ¿verdad? Entonces, luego se los recuerdo ahí en el chat para que lo podamos reenviar el link o que vengan aquí en la reunión el domingo. Eso sería el próximo domingo. Hombres de poca fe. No levanten la mano, no levanten la mano. Hace algunos años las niñas estaban chiquitas y queríamos hacer alguna actividad en la tarde para ellas y investigamos aquí en el Tepeyac, en el colegio que está acá en Santa Anita, cerca de nuestra casa, que es la de ustedes, y tenían un programa para visitantes, pues no el programa de la escuela, sino para visitantes en las tardes, y las llevábamos todos los días o 2 o 3 días a la semana. Empezaron a nadar, hicieron ejercicio, fue muy bueno para ellas. Y nos invitaron en una ocasión a una competencia, nos dijeron, oigan, en esta fecha va a haber una competencia de diferentes escuelas y van a venir aquí justamente a competir. ¿Quieren inscribir a sus hijas en la competencia como si fueran del Tepeyac? Como parte del equipo de Tepeyac. Dijimos, sí, ok. Y ya nos dijeron el día y la hora. Y entonces fue sorprendente para mí porque las niñas, pues nada bien, pero no a nivel competitivo, pues, ¿verdad? Como ellos estaban acostumbrados. Y llevaron su mochilita, les conseguimos una mochilita, llevaron un traje, les compramos trajes nuevos, me parece así como que pues, nuevo, diferente, nuevo. Una sudadera y se fueron así muy, de hecho por ahí hay una foto que circula por ahí en las redes de esas ocasiones, así muy quitadas de la pena, pues su mochila, su gorra, su lunch y su sudadera X, ya llegamos y vamos llegando y un montón de gente pues, y había como campamentos de las diferentes escuelas, ¿verdad? Las familias llegaban de muy temprano porque los que han llevado a sus hijos a karate o a natación también hay, los Ramírez también seguramente es algo familiar. Pues son eventos que duran muchas horas en el día, ¿no? Todo el día ahí esperando los turnos de los muchachos a que compitan y todo eso. Pero lo sorprendente fue que nosotros inocentemente llevábamos una sudadera a las niñas y los otros por equipos, ¿verdad? La escuela tal era el equipo negro y venían con sus mochilas negras, trajes negros, logotipos, en sus gorras traía aquí un tiburón y el equipo se llamaba, no sé, los Tiburones del Pacífico y los niños entrenando y ejercicio, o sea, muy metidos, pues, que digo, está bien, pues, ¿verdad? Pero nosotros no estábamos preparados para eso y fuimos así inocentemente. Y bueno, empiezan las pasiones ahí cuando los hijos están concursando. ¡Yeah, ese es mi hijo! ¡Esa es mi hija! ¡Ay, échale! ¿Ah? El típico. Ya terminaron es por tiempos, ¿no? En la natación. Y salieron las listas después, no sé, me acuerdo si el mismo día o después. Pero pues no sé, de los
primeros 50 competidores en la categoría de las niñas, de cada una. Pues Natalia de 50 terminó, no sé, en 45, 44. Bueno, está bien. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Natalia, le ganaste a 4. Le ganaste a 4. ¿Verdad? Pero entendimos un poco de la pasión de los eventos, ¿verdad? Deportivos y todo eso. ¿Y qué expresión les nace del corazón al escuchar esta historia, verdad? Lucas capítulo 12, vamos a abrirla. Y me gustaría que la expresión que pudiera nacer de nuestro corazón fuera esta. Lucas 12. Lucas 12 tiene su pasaje paralelo en Mateo 6. Lucas 12 es nuestro texto. Y el pasaje paralelo o similar en Mateo 6 es más extenso porque es parte del Sermón del Monte. Desde el capítulo 5 es lo que está en el Sermón del Monte. Los que tienen letras en rojo se darán cuenta que es muy extenso, pues, de varios capítulos en Mateo. Y aquí en Lucas está un poquito separado, pero es el mismo, la misma enseñanza, la misma lección, el mismo texto. Y me gustaría leer, por ejemplo, desde el versículo 13 hasta el 31, porque estas dos historias creo que no están separadas, sino están pegadas, están continuas una de la otra. Lucas 12 voy a leer del 13 al 31. Dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Aquí voy a dejar una pregunta antes de contestar el texto. ¿Cómo puede uno ser rico para con Dios? ¿Verdad? Esta lo anotamos ahí, lo preguntamos. Dice, terminando la parábola, la conclusión en esa sección es, así es el que hace tesoro para sí, ¿verdad? Que guarda para muchos años, pero Dios le dice, hoy vienen por ti, ¿sí? Pero entonces dice, y no es rico para con Dios. Y la pregunta que dejo es, ¿cómo podemos ser ricos para con Dios? Y luego continúa, o sea, en la misma diálogo, en la misma plática, ahora se voltea con sus discípulos. Y dijo luego a sus discípulos, 22, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, no hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas.
Dios, gracias por el nuevo día que nos permites estar aquí para reunirnos. Gracias por pues, el deseo que nos pones y la alegría para reunirnos, para orar juntos, estudiar tu palabra, cantarte y convivir. Como iglesia, te pedimos que tu palabra, tu persona haga un impacto fuerte, poderoso esta mañana en nuestras vidas, Señor. Tú tienes cuidado de nosotros, eres nuestro Padre. Y gracias porque sabes todo lo que necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Me encantaría, me gustaría mucho que la exclamación que surgiera al ver este texto, ¿verdad? De esta parte, pero vuestros padres saben que tenéis necesidad de estas cosas. O sea, ese es mi Dios. Ese es mi Dios, pues, así como la pasión y la alegría de ver a tus hijos ganar una competencia o esforzarse o hacer algo extraordinario, ¿verdad? En muchos aspectos de la vida, terminar la escuela, iniciar, como Fer inicia pronto también la escuela, terminó ya con 10, ¿verdad, Fer? Cerca de 10. Es un 10 real. Es, sí. Sí, y seguramente la expresión que nace en el corazón de los papás, Héctor y Liz, es, esa es mi hija, pues. Y Héctor dice, esa se parece a mí. Y Liz también, ¿no? Dice, no, ese se parece a mí, Héctor, no te hagas. Eso fue como la expresión al ver este texto que nace dentro de mi corazón, pues, ese es mi Dios, ese es el Dios en el que descanso, en el que creo, el que me ha rescatado. Él es mi Padre, ¿verdad? Y entonces, vamos a hacer un breve análisis y luego quiero leer un poco de lo del texto y de hecho ya lo perdí aquí, ahorita lo busco, del capítulo 11 de nuestro material. Están ligadas estas dos historias porque primero es un rico insensato, le preguntan hoy a Jesús, ¿le puedes decir a mi hermano que parta la herencia? Y dice, pues, ¿quién me ha puesto como, ¿cómo se llama? Como partidor o como juez para dar la herencia? Y le da una lección respecto a una persona pues, que piensa en el de aquí y ahora, en lo terrenal, ¿verdad? Y lo que produjo su hacienda, pues lo guarda para los años por venir y dice, descansa, relájate, goza y ya. Y la necedad tiene que ver con el no entender los tiempos y que la vida no solamente es aquí terrenal, ¿verdad? Física, terrenal, limitada, sino hay más allá. Entonces, la primera pregunta que aquí en esta parte no me contesta, pero creo que en la segunda sí es, si así es el que hace tesoro para sí, ¿verdad? Que todo lo que tiene y lo que produce lo guarda, pero que finalmente él no lo va a gozar, dice, ¿quién se va a quedar con ello? ¿De quién será? Pues regularmente son los yernos, o la tía o alguien. ¿Qué historia escuché hace poco? Que alguien que acumuló mucho y no fue ni para sus hijos, o si fue para la esposa de uno de sus hijos y luego su hijo terminó divorciado y todo se lo quedó ella. Ah, bueno, hay una historia, hay un documental interesante de Bob Ross, el pintor, ¿sí? Está interesante, pues, porque habla de su vida también con sus cosas, pues. Un hombre muy talentoso, pero también su actividad se relacionó con un matrimonio más grande que quiso invertir y crear un negocio de esa actividad de Bob Ross con los programas de televisión, las pinturas, los caballetes y luego esa familia muy empresaria hizo hasta tazas, loncheras, camisetas, ¿no? Y resulta que ni su hijo, o sea, el hijo de Bob Ross, también pintor, no pudo gozar de nada de lo que él dejó, o que se quedó como herencia. Se lo quedó un sobrino de Bob Ross, que vendió sus derechos a la pareja de inversionistas. Los inversionistas se hicieron millonarios y no le dieron ni una parte al hijo de Bob Ross.
historias como esas, ¿verdad? Y es como la pregunta que hace el Señor Jesús. Y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? ¿Verdad? Si tienes ciertos bienes, asegúrate de hacer bien tu testamento y que quede bien claro. Y si lo puedes dar en vida, mejor. No sé, ¿verdad? Pero hasta eso hay que... ¿Eh? Que no se endeude, sí. ¿Septiembre es el mes del testamento? 2 por 1. ¿Ah, sí? Bueno. Entonces, aunque pensemos que estamos jóvenes, que todavía falta mucho, no sé, prevenir y hagamos eso. ¿De quién será? Y la pregunta que me surgió cuando estudié este texto es, dice, y no es rico para con Dios. ¿Qué le puedo dar yo a Dios de mi riqueza? O sea, ¿qué tengo yo que Dios pueda necesitar? Este texto creo que es mal usado en muchas ocasiones para decir, oigan, abran las ofrendas, por favor. Ese billete de $100 que te sobra por ahí, dáselo a Dios, ¿verdad? Para completar para la renta, para el avión privado, porque me faltan unas mensualidades. No tienen idea de las barbaridades que personas hablan respecto a este tema. Pues dale a Dios, dale a Dios. Pero es para acá, pues. ¿Qué le podemos dar a Dios? O sea, que Dios necesite, que yo sea rico en algo y que le pueda dar a Dios. Ayer estaba viendo una invitación de una persona a su iglesia, pues, ¿verdad? No lo juzgo ni nada, pero es el hecho, pues. Y la invitación decía, ven a escuchar con nosotros, y el tema era cómo evitar que Dios sea quebrantado. Así tal cual, literal, ese era el tema de no sé ni el contenido, no lo he escuchado, pero el tema es, o el título es, ¿cómo evitar que Dios sea quebrantado? Y tengo idea porque he escuchado algunas cosas de la iglesia. ¿Qué puedo darle a Dios? O yo hacer algo para Dios, pues, para que no esté quebrantado. Y me suena más como a pobre Dios, pues, o sea, hay que ayudarle. Entonces, este texto podría ser así, que ser rico para con Dios. ¿Cómo puedo ser rico para con Dios? Y creo que algo de la respuesta está en la siguiente texto, cuando el Señor entonces voltea con sus discípulos, ¿verdad? Y les da una lección de confianza. Me gusta esta palabra que dice en el versículo 24, considerar, porque eso tiene que ver con la fe, ¿sí? Dice, no se afanen por la vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis, ¿sí? Son afanes de lo terrenal, y en muchas ocasiones nuestro enfoque que está en las cosas materiales y terrenales nos trae mucho afán todo el día, pues preocupaciones en la cabeza, pensamientos de qué podemos hacer para mejorar, para cambiar, para tener más, para hacer otra cosa mejor. Y me habla de un mensaje de aliento, de descanso y de confianza en el Señor. Y pone 3 ejemplos. El primero es un cuervo. Dice, considera los cuervos. En el texto de Mateo dice las aves del cielo. Dice, Dios los alimenta. Dios alimenta a los cuervos. ¿Saben qué comen los cuervos? Carroña es uno de ellos. Y lo que dicen es casi todo. Hasta basura comen. O sea, no son muy especiales en su comida, pues, ¿verdad? Comen lombrices, todo lo que encuentran en el suelo, insectos, semillas, fruta, lo que encuentran en la basura, carroña. No son muy selectos en su comida los cuervos. Y entendemos que Dios los alimenta. Dios está no preocupado, pero ocupado. Dios ha diseñado que ellos tengan su alimento, ¿verdad? De una forma o de otra, Dios se ha provisto para que ellos tengan su alimento. Dice, no vales
tú más que las aves? Y alguien diría, eso es discriminación, ¿verdad? Las aves también son valiosas. Los delfines, pues parece que aquí Dios pone una diferencia de valor, ¿verdad? Las aves sí son creación de Dios, nos hablan de Él, nos hablan del diseñador, del proveedor, del creador de todas las cosas, pero al alma de las personas, o a las personas y su alma, les da un valor superior, porque con ellos puede relacionarse, y por el alma de las personas es por la que Jesucristo vino a morir, ¿verdad? La respuesta es, ¿no vales vosotros más que las aves? Sí. Y este texto del 25 dice, ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Leí un par de comentarios y el comentarista explica que es poco probable que esa sí haya sido la preocupación de alguien o de las personas. No sé si es una preocupación de las personas aumentar la estatura. El codo era medido desde la punta del dedo hasta el codo, promedio 45 centímetros. Yo nunca me he preocupado en crecer 45 centímetros. No sé si alguien se haya preocupado en eso, pues. Sí. Cuando estábamos chiquitos, y papá, voy a crecer. Chaparrito. ¿Tú sí? ¿Sí? Estás de muy buen tamaño, Chime. Estás alta. Mario nunca se preocupó por eso. Y entonces el comentarista dice que esa palabra estatura, por la palabra en griego y por el uso que se le daba, era como quizá una figura o como una ilustración que se refería a la vida, a la extensión de la vida. ¿Sí? Como si estuviera diciendo, ¿y quién pudiera, afanándose, alguien que tuviera sus almacenes llenos de fruto, de semillas, como el hombre que acaba de mencionar en los textos anteriores? Es decir, oye Dios, espérate tantito, ¿cómo te puedo comprar 10 años más de vida, 15 años más de vida? ¿Verdad? Ese afán creo que sí es más común, el poder vivir bien o alargar nuestra vida, ¿verdad? Entonces parece que ese es el sentido que dice este comentarista, que es una figura de alguien pudiera o quisiera alargar la vida, no puede, ¿sí? ¿Quién pudiera afanarse para añadir? Nadie. Y luego dice el 27, el segundo ejemplo son los lirios, ¿cómo crecen? Ahí Alan nos puede poner una foto de unos lirios. Los conocen, hay muchas variedades, muchos colores, se dan desde en Chile, en Asia, en muchos lugares. Es una flor hermosa. ¿Sí? ¿Quién se preocupó por diseñar esto, verdad? ¿Eh? Una flor muy hermosa, pues, que nos habla del Creador. Y dice, ¿cómo crecen? Vean esto, no trabajan, no hilan, pero nadie, ni Salomón, se ha vestido de tanta belleza y tanta gloria como Dios vistió a los lirios. Salomón tuvo una visita cuando era rey, fue la reina de Saba. Eso lo relata el primer libro de Reyes, capítulo 10. Y siendo una reina, con todo lo que ella también pudiera haber gozado en su reino, llegó con Salomón, traía algunas preguntas respecto para probar su sabiduría. Dice el texto, quedó asombrada por la sabiduría, porque Salomón le contestó todo lo que traía de preguntas, no dice de qué tipo de preguntas. Se quedó asombrado de la casa que tenía, la hermosura de la casa, la comida, los banquetes que ofrecía, las habitaciones de los mayordomos, de los sirvientes, las vestiduras de los sirvientes. Hasta en eso, imagínense las vestiduras de los sirvientes, los holocaustos, los tamaños de los holocaustos para la ofrenda. Dice, y ella quedó asombrada, ¿sí?
con todo eso que tenía Salomón, no le llegaba a los lirios del campo que Dios vistió. Y la reflexión entonces del Señor es, y si Dios viste la hierba que hoy está en el campo y mañana se echará al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? El texto este está ligado a todo el material que ya estudiamos, hombres de poca fe. Mi pensamiento es de que si hay algo que nosotros pudiéramos darle a Dios, digo darle entre comillas, es nuestra fe. Alguien dice, pues la fe ni siquiera es nuestra. Ok, no es nuestra. Dios creo que sí la pone y la hace crecer. Pero si algo, no aportamos nada para salvación, no aportamos nada por el crecimiento. Pero si podemos ser ricos para con Dios, creo que es la fe, ¿verdad? Es considerar lo que Él ha hecho y creerle. ¿Sí? Dios se agrada de la gente que le cree. ¿Creen que eso conteste la pregunta? No es rico para con Dios. Ajá. Y algo similar lo que Pablo de Efesios 19. Y Dios puede suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. No creo que van con lo que están diciendo. Él es el rico y Él es el proveedor y Él es el Padre. ¿Y cómo se va a gozar en nosotros? Que tomemos lo que es nuestro por fe. Sí, apropiarnos lo que es nuestro. Acuérdense de esos dos versículos que leímos, que Tim dice que es el más triste que él puede encontrar, que es Juan 6:66, dice, y muchos de los discípulos dejaron de seguirle. Y el segundo, que para mí también es muy triste, es en Salmos, que es que el Señor dejó su casa, dejó la casa donde vino a habitar con su pueblo. ¿Sí? Ya, Dios ya no estaba en el tabernáculo. Qué tristeza, pues, ¿verdad? Y al contrario, qué alegría de que una persona considera lo que Dios ha hecho, en este caso, en esta lección de los lirios, los cuervos, no vales tú más, y dice, hombre de poca fe, tu padre sabe de lo que tienes necesidad. ¿Por qué te afanas? Él sabe y Él es tu padre. Me gusta mucho eso que Jesús les dice, es vuestro padre, ha nacido de Él, es tu padre. ¿Qué relación tienes con tu padre? Y lo peor que pudiéramos hacer como el hombre insensato es no considerar a mi padre. ¿Sí? Yo tengo otros planes, yo tengo lo mío, pues, ¿sí? No necesito a mi padre, ¿verdad? Pienso que está relacionado con eso. Hay que rascarle más, tiene alguna observación o comentario, pero dice, y no es rico para con Dios, no se trata de darle ofrenda a Dios o que Dios necesite mi dinero ni mi tiempo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo para evitar que Dios se ha quebrantado? Nada, o sea, ¿qué puedo hacer yo por Dios? Al contrario, la gracia es ¿qué ha hecho Él por mí? ¿Qué ha hecho Él por mí? Y si algo yo puedo abrazar o si algo yo puedo hacer es considerar y creer en mi Padre. Sí, Héctor. No, iba con eso, o sea que no, esa material, todo es de Dios. Entonces no voy a, no sé, pues sí. Pero no voy felicidad, Señor. No hay nada que le podamos hacer. Todo es de la tierra y su plenitud. Tiene que ver con eso.
Sí. Somos ricos ya en Dios. Sí, sí, exactamente. Sí, Víctor. Yo creo que una vez que nosotros estamos en la fe en el Señor, esto nos da a tener como un crecimiento, y también va muy anexo a esto la fidelidad. De hecho, pareciera que Dios incluso premia la fidelidad, no porque Él lo necesite, sino como diciendo, un pasaje que a mí toda la vida ha sido un impacto y me ha ayudado a caminar, mis señores, Mateo 25:23, cuando en la parábola de los talentos, cuando termina diciéndole, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, yo creo que el buscar el propósito y la voluntad de Dios dentro de todo lo que hacemos, no para no quebrantar a Dios, o sea, que cuando él ni siquiera lo tiene dentro de su léxico, ¿no? Sí. Pero en nosotros la fe, la fidelidad, de una manera conjunta y buscar su propósito, yo creo que es algo que él mismo incluso te está diciendo, mira, aquí está sobre la mesa. Sí, ahí no estoy seguro si es la palabra premiar, que Él nos premie, pero más bien es cuando nos apropiamos lo que Él nos ha dado, o nos apropiamos de lo que ya es nuestro, y no por nosotros, sino por lo que Cristo ha hecho. ¿Sí me explico? Sí, te apropias de lo que ya se te dio, y entonces vienen esos resultados o esa cosecha de resultados por lo que Dios ya ha hecho. Y creo que por ahí va este texto, me parece, y luego dice, bueno, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. En el otro texto dice los gentiles. Dice, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y yo digo, ese es mi Padre. Ese es mi Padre. Y a veces yo no lo considero, porque me afano en las cosas terrenales. ¿Sí? Tengo inquieta ansiedad por los problemas que estoy teniendo. ¿Sí? Las situaciones incómodas, las situaciones complicadas de las que ya hemos hablado mucho tiempo, las enfermedades, las finanzas, los hijos, la angustia y que no me alcanza, ¿sí? Y nos afanamos por lo material. Sí. Sí. Y Él tiene cuidado, ¿saben qué? De las cosas materiales, lo que nos hace falta materiales, físicas y las espirituales. A Dios le importan las tres cosas, o Dios tiene cuidado de las tres cosas. Él no está descuidado en ninguna de las tres. Y tenemos que entender que si Él es mi Padre y me permite estar a veces en las cosas materiales con limitaciones o en los aspectos físicos con limitaciones, es para su gloria. Es porque Él lo ha permitido para acercarme más a Él, para depender más en Él, para confiar más en Él, o para arreglar cosas que estoy haciendo equivocadamente, pues para tener sabiduría y corregir. No podemos decir, yo quiero ser como un lirio, porque pues dice, no trabaja, no hila, Dios me viste. No, eso no, pues eso no, ni lirio ni cuervo. Nini. Sí, sí, si yo trabajo todos los días, constantemente, soy un sembrador, ¿verdad? Para mi trabajo, para lo que Dios ha puesto en mi campo, ¿verdad? Y si Dios prospera eso, qué padre. Y si no, si Dios permite que pues no hay mucho, podemos estar contentos con eso.
¿verdad? También está trabajando, claro, en la confianza, si hay que esforzarme más, pedir sabiduría, hacer cambios, pedir consejo, ¿verdad? Hay muchas cosas que Dios hace en medio de las circunstancias difíciles, las materiales, las físicas. Y en las espirituales, Él nos ha dado toda riqueza espiritual, ¿verdad? Que es lo que habla en Efesios y hemos visto. Miren, quisiera tener unos minutos para leer unas secciones del último capítulo. El último capítulo de nuestro material es una carta que escribió Miles Stanford, el escritor de las cartas verdes. Y es una carta abierta a alguien, pues, como si fuera una carta a un director, a un pastor de cierta organización, ¿no? Aquí hay dos organizaciones que mencionan, no sé si ustedes ya lo leyeron, pero una organización que menciona es se llaman los hermanos de Plymouth. Es un movimiento protestante que nació en 1826 y el fundador fue un buen creyente llamado Darby, ¿sí? En 1967 ya tenían 285,000 seguidores y ellos se separaron de los movimientos, del movimiento anglicano en aquel tiempo, justamente buscando verdades más profundas. Es el movimiento Plymouth, lo pueden luego buscar. Y el otro movimiento que menciona ahí es de las conferencias de Keswick. Y Keswick también es otro movimiento en Inglaterra que nació en 1875 con el deseo y el anhelo de conocer más a Dios y tener una vida más piadosa. Es un movimiento que ha crecido. Voy a tomar nomás unos 10 minutos para leer unas secciones de esto. Miren, ustedes lo pueden repasar luego en su material. Dice, querido doctor, me es grato poder sentarme y tener un poco de correspondencia contigo en una corriente completamente positiva. Muchos de mis escritos en estos días requieren la plétora de lo polémico. Dice, los últimos 50 años he tenido el privilegio de ministrar por tiempo completo a los creyentes acerca del crecimiento espiritual. Si me lo permites, déjame compartir algunas observaciones personales en cuanto a la vida más profunda. Ese es el tema, la vida más profunda, que es la que como creyentes anhelamos, y en las cuales podrás sustraer tus propias conclusiones. Los líderes originales correligionarios de Plymouth, que es este movimiento que les digo, sostenían las verdades de crecimiento de las escrituras, la identificación y la posición. La mayoría del resto que enseña sobre la identificación cae en errores o aplican mal las verdades. Muchos de estos presentan solamente los aspectos positivos, eliminando los negativos esenciales, ya sea por ignorancia o por temor a arriesgar sus ministerios. Con muy pocas excepciones, los cristianos, incluyendo líderes en iglesias bíblicas sanas, entienden poco o nada de su identificación y posición en Cristo. Conocen y aman al Señor, buscan servirle y esperan el rapto o el arrebatamiento. Cuando se percatan de haber pecado, confiesan e intentan mejorar con la ayuda de Dios. Quieren pecar menos, ser consistentes en su andar y aprender a amarlo más completamente. A veces buscan la ayuda de Dios en estos asuntos, pero en la mayor parte quieren que todo vaya de acuerdo a su plan y experimentar la habilidad de Dios cuando sienten que la situación lo amerita. La única vida de la que están conscientes es de la vida que siempre han tenido, pero ahora la consideran ser cristiana. Sí, es como, es mi vida anterior, pero mejorada, ahora como tapizada de cristianismo, ¿no? De iglesia, Biblia, cuadros, música cristiana, libros cristianos, ¿verdad? Pero es la misma vida, eso es lo que está tratando de decir. Dice, ignoran que hay dos Adanes involucrados. Para ellos, Romanos 5, 6 y 7 podrían bien ni siquiera estar en sus Biblias, ¿verdad? Por experiencia propia de joven, a los 18, 20, 20 y tantos años, esos 3 capítulos, Romanos 6 y 7 y 8, no me decían nada, ¿sí? Porque tú estás ocupado en vivir tu mejor vida cristiana posible para Dios. Bueno, no me voy a ir mucho, pero ustedes sigan leyendo. Dice, el problema no es
lo que saben o lo que no responden y hacen. Y el problema es lo que no saben y lo que han omitido. Vean esto. Con esto concluyo aquí. Dice, los correligionarios Plymouth, depositarios de la identificación y verdades dispensacionales, que son las que también nosotros creemos, las dispensaciones, están agonizando en vida debido a un aspecto de la verdad que han sido prácticamente ignorado. El movimiento Keswick, que es el otro que les menciono en Inglaterra, está muerto. Ese movimiento Keswick en el 2001 tuvieron una conferencia hasta de 3 semanas. Primero comenzó con conferencias toda una semana, luego en 1960 y tanto se alargó a 2 semanas y en el 2001 se alargó a 3 semanas porque tenían muchos asistentes y un montón de actividades, conferencias, talleres y todo eso. Dice, pero en la carta que menciona Miles Stanford dice, el movimiento Keswick está muerto, pero aún existe, ¿verdad? Se siguen reuniendo, siguen haciendo convenciones, pero el beneficio de esas convenciones, dice aquí, está muerto. Por la misma razón. ¿Y qué razón es esta? Es por la omisión de la experiencia de la cruz en la vida del creyente. Al ocuparse de los aspectos positivos de Romanos 8, los creyentes no han sido enseñados sobre la necesidad de considerarse muertos al pecado y del contenido en Romanos 6 y 7 de la cruz. Por consiguiente, la vida egocéntrica de Adán no es un factor en su búsqueda de la victoria en Cristo. Solo cuando la presencia del viejo hombre es tratada con la obra de la cruz, hay libertad para crecer de manera consistente en Cristo. Primero que nada, el Espíritu Santo, acorde a su tiempo y su propósito para el individuo, convence al creyente sobre su estado pecador para de este modo llevarle a aquel que es su vida para su santificación y crecimiento espiritual. Bueno, ustedes pueden seguir leyendo el texto, está muy bueno, es el último capítulo del material. Pero este texto de Lucas y el llamado a los creyentes en el Nuevo Testamento de Pablo siempre es a la fe. Es cree lo que tienes, abraza lo que tienes, aprópiate de lo que ya ha sido hecho. Esa es la gracia. La ley comienza diciendo, ¿qué puedes hacer tú por Dios? Y la gracia es, ¿qué ha hecho Dios por ti? Y ahí es donde nos abrazamos. Y este ejemplo de que tu padre sabe de qué cosas tiene necesidad, me hace tener un corazón lleno de aliento, de paz, de confort, ¿verdad? De que mi padre, si sabe que tengo necesidades espirituales, así como físicas y materiales, él ha hecho lo necesario para proveerlos. Y me hace exclamar, ese es mi Dios, ese es mi Dios. No seamos hombres de poca fe. Muy bien, aquí terminamos. Gracias.